acerca de cómo debo vivir en este mundo. Y hemos estado hablando de la ética, del área gris, la última vez vimos. Y hoy vamos a ver el continuo ético, que es un caminito, como aparece en la imagen, hacia arriba o hacia abajo, hacia la bendición de Dios o hacia la virtud o hacia el pecado. Nosotros elegimos qué camino tomar, qué decisión tomar. No es que nos topemos con el pecado y uy, pequé de la nada. No, es un pequeño paso, una pequeña inclinación hacia el pecado, un día, después otro día, otra pequeña inclinación, hasta que sin darnos cuenta caemos en lo más bajo. Por eso es importante tener claro estas cosas para saber cómo vivir en este mundo. Como cristiano es bastante difícil. El pecado es la justicia fuera de quicio. Es la negación, privación o distorsión del bien. Eso es el pecado. El pecado es la justicia fuera de juicio. Es hacer algo que yo quiero, que incluso puedo decir estoy en lo correcto, tengo la libertad de hacerlo. Hay muchos pecados que yo los puedo cometer y puedo decir no estoy haciéndole daño a nadie. Yo efectivamente no le estoy haciendo nada a nadie, pero está fuera de los márgenes que Dios ha establecido, fuera de la justicia de Dios. Es la negación, privación o distorsión del bien. No hay algo bueno, dice la Biblia, si hay virtud alguna, si hay algo bueno, en esto pensad, pero si nosotros tomamos un análisis de lo que pensamos, de lo que hacemos, muchos de ellos no pasan este filtro, esta barrera de la virtud. Porque está el pecado, o hay una parte del pecado, o el área gris, que nos lleva hacia el pecado. En esta vida no es todo negro ni todo blanco, también sabemos que hay conductas, como yo le decía, que si bien no son malas, como jugar ping-pong, sí se pueden convertir en pecado y sí pueden alejarnos. Y por otro lado también hay conductas que son positivas, son buenas, como el deporte o leer la Biblia, pueden en algún momento dado no ser buenos. Le voy a dar un ejemplo. ¿En qué momento podría ser malo leer la Biblia? En el trabajo. Si usted tiene que hacer algo y se pone a leer la Biblia, lo van a echar, porque usted tiene que trabajar. Si hay una persona que se está ahogando con un pedazo de carne y usted se pone a leer la Biblia, ¿es bueno o malo? No corresponde. Aún más, si se está predicando la palabra de Dios en la iglesia, usted toma su Biblia y se pone a leer cualquier parte de la Biblia y no toma atención a lo que se está predicando, mejor quédese en la casa y lea eso en su casa. Porque Dios puso la palabra de Dios en el momento preciso y la palabra está viva. Y por algo se está predicando y Dios nos dio inteligencia para decir, ok, lo voy a leer después, ahora es el momento para escuchar la palabra mientras me la están diciendo. Y hay tiempo para todo, dice Eclesiastés 3. Lo hemos leído varias veces. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta qué nos aleja o qué. Dedicarme a Dios al 100% y dejar de lado a mi familia es pecado. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios dejaron a su familia de lado y hoy sus hijos no quieren saber nada de Dios? Porque Dios les quitó a su papá, Dios les quitó a su mamá. O preferían ir a ver a los hermanos que atender a las necesidades de sus hijos, de su familia. Y eso es una realidad. Por eso yo les comenté a los jóvenes, dentro de nuestra prioridad, lo sano es tener a Dios delante de todo. Y segundo, nuestra familia.
Y tercero, la iglesia o el ministerio. Ese es el orden del Señor. Porque no podemos decir que amamos, como dice la Biblia, a otras personas y no amamos a quienes están a nuestro alrededor. No, yo voy a predicarle y amo a los hermanos que están allá en África. Pero ¿por qué no amas a tu familia, a tus vecinos que están más cercanos? No, me caen mal. ¿Es eso agradable a Dios? Por eso dice la Biblia que ¿dónde debemos comenzar a predicar? Geográficamente, partiendo en Jerusalén. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? En Jerusalén. Y lo podemos llevar a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra ciudad, ¿dónde estamos? Nuestro barrio, nuestra familia, nuestros vecinos. Porque nos gusta predicar a los otros, pero no a los cercanos. Y Dios puede usarnos para transformar la vida de nuestros cercanos. Porque cuesta. Porque uno lo conoce y vive día a día y cuesta decirle, tienes que orar. Y suena raro incluso, a alguien tan cercano. Pero a alguien que no conocemos es fácil decirle, Dios te ama, el Señor te quiere para su reino. Pero dice desde Jerusalén, Samaria, el que está al lado, y hasta el último de la tierra. Por lo tanto, el pecado es tomar la justicia, pero por mis propias manos y hacerlo como yo quiero. Es la negación, privación o distorsión del bien. Fuimos nosotros creados para labrar un huerto, lo sabemos en el Génesis. En el Edén Dios plantó un huerto donde el hombre sería el que lo labraría y lo administraría. Sin embargo, este mundo caído no se puede describir como un huerto, sino más bien como una selva. ¿Cuál es la diferencia entre un huerto y una selva? ¿Puede ver usted las imágenes? Obviamente arriba está la selva y abajo está el huerto. ¿Puede ver alguna diferencia? No hay orden. ¿Qué pasa, hermano, si usted tiene que vivir un mes? ¿En cuál tiene más probabilidades de sobrevivir? Obviamente en el huerto está preparado para la subsistencia. De hecho, hay gente que vive años, toda su vida, de su huerto o de lo que le da la tierra. Pero ¿qué puede suceder en la selva? No puedo durar ni siquiera un día. Me come un animal, una serpiente me muerde, me pican los bichos que están. Puede agarrarme una tormenta y morir de frío. No sé si usted sabe que en el Amazonas pueden haber 30 o 40 grados al sol, pero a la sombra uno se puede hasta congelar porque no llega ni un rayito y está una noche totalmente debajo de esos árboles tan frondosos. Se vuelve noche la selva. Una selva es un huerto fuera de control. ¿Qué pasaría si dejáramos de cultivar el huerto y lo dejamos tal como está? ¿Qué va a empezar a suceder? Va a comenzar a crecer la maleza, las aves van a comenzar a comerse los frutos y va a comenzar a haber un desorden. Por lo tanto, la selva es un huerto fuera de control, un huerto dominado por el caos. Es decir, lo que hace la gran diferencia es el orden o el desorden que tiene. Y en Génesis dice que Dios plantó un huerto. ¿Cómo debe haber sido ese huerto plantado por Dios? Yo primero imagino que deben ser hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y debe haber sido algo maravilloso. Porque no sé si usted cuando viaja al sur, usted ve cómo están plantados todos los árboles parejitos y parecen infinitos. Y uno dice, las personas que deben cuidar esto son realmente artistas. ¿Cuánto más Dios? No lo sabemos. No sabemos lo maravilloso que era ese huerto. Dios nos entregó a la humanidad tener una aspiración por lo significativo, lo cual es una virtud. ¿Qué es lo que hace un ser humano
frente a un bosque. Lo va a ordenar, va a hacer caminos, quizás va a cavar un pozo. ¿Se da cuenta qué es lo que trae del desorden? ¿Qué es lo que trae? Orden, algo significativo. ¿Por qué le puso una línea de aquí para allá para demarcar, por ejemplo, hasta dónde van a llegar los árboles y después para caminar, para poder transitar? Por eso hay una gran diferencia. De hecho, no es necesario acudir al cristianismo o a muchas ideas de la palabra de Dios para llegar a esta conclusión de que el ser humano, los expertos, los científicos dicen que la diferencia entre nosotros y también los animales y toda la creación es que el ser humano tiene un sentido de orden. Y ese orden en el universo hace que haya vida. Por eso los filósofos se preguntan por qué hay orden en vez de caos. Porque ¿qué es lo que hace que todos esos asteroides que andan en el universo no choquen contra la Tierra y nos destruyan? Hay algo que los ordena y que pasen y no pasa nada. ¿Por qué hay un orden y no un caos? ¿Por qué no el día de mañana las vacas se levantan carnívoras y se matan? Y después nunca más van a haber vacas. Porque hay un orden. Hay un orden y incluso llegan al punto de decir, porque así es la naturaleza. O sea, no tienen una respuesta definitiva. Y nosotros los cristianos, la respuesta es que Dios los creó así. Con orden. Incluso personas, psiquiatras, psicólogos, ateos, se han ido transformando poco a poco al siguiente paso, que es el agnosticismo, decir, debe haber algo superior porque esto es un diseño inteligente a todas luces. E incluso otros han pasado al cristianismo. Algunos católicos, pero al cristianismo al fin y al cabo, porque tiene sentido. La vida tiene sentido. El hombre puede pervertir la virtud y convertirlo en un deseo de poder, lo cual es un vicio. Y es el punto donde ya no podemos distinguir si estamos ante una virtud o el pecado. Si usted entra en esa área gris y usted dice, yo tengo el deseo de hacer lo que yo quiera, no voy a pecar, no voy a caer, usted se mete en el vicio. Porque ese vicio o círculo vicioso o pasadizo, descendente o vicioso, ¿hacia dónde lo va a llevar? Inevitablemente. Hacia el pecado, directamente, no hay otra forma. Usted ha tenido la posibilidad de subirse a una cinta transportadora. En los aeropuertos hay. Es para que la gente no se canse caminando tanto. Son planas. Usted se sube y es como una escalera mecánica, pero a ras de piso. Usted se para ahí y sigue andando y los demás van caminando al lado. Ese es un vicio que quiere decir que usted simplemente se sube ahí y lo va a llevar directo al pecado. No tiene que hacer nada. Creemos que es algo bueno, creemos que lo tenemos bajo control. Se han hecho estudios, hermanos, de que las personas que beben una vez a la semana, pero periódicamente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, puedo decir el sábado es mi día para tomar alcohol. Si lo hacen solamente una vez a la semana, pero siempre lo hacen ahí, está determinado que son ya alcohólicos. Podríamos decir pasivo o alguna categoría, pero ya lo están catalogando y nosotros podemos decir, no, lo tengo bajo control. Y así es donde van dando un paso, otro paso, como así sabemos de personas que dicen que no podían levantarse sin tomar una cerveza, por ejemplo, porque ya está fuera de control. Y cuando uno les dice o les pregunta, no es nada, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Nosotros los cristianos, ¿dónde deberíamos caminar? Siempre en el lado de la virtud. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos va a arrastrar hacia el área gris y también vamos a tener situaciones donde vamos a tener que mentir,
donde vamos a tener que hacer algunas cosas para poder salvarnos, y vamos a caer en el área gris, y vamos a ver que no nos fue tan mal, y vamos a querer después repetirlo, y después lo vamos a repetir nuevamente, y poco a poco nos vamos a ir acercando más al área donde está el pecado. Un caso de dilema ético. Y este es un caso bastante extremo y lo vamos a dilucidar ahora. Un esposo con su esposa están detenidos en un campo de concentración. Están separados el uno del otro. Un guardia toma a la esposa y le exige que tenga relaciones sexuales con él. Ella se niega, pero el guardia la amenaza con matar a su esposo si no le obedece. La mujer accede. Cuando finalmente son liberados, el esposo se entera de lo ocurrido y la demanda pidiendo el divorcio por infidelidad y adulterio. ¿Es correcto conceder el divorcio a este hombre por este motivo? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Tiene razón el hombre? ¿Le damos el divorcio por este motivo? Fue infiel. Fue obligada. Pero podríamos decir que no usó la fuerza, ¿o sí? ¿La apuntó con un arma? No la apuntó. Ya que levante la mano, ¿quién le daría el divorcio? Sí, porque está la infidelidad ahí, existe. No es mentira, es verdad. ¿Nadie la juzgaría? Ya, ¿y quiénes están a favor de no conceder el divorcio porque no corresponde? Ya, me imagino que todos los demás, porque nadie levantó la mano. Esta pregunta se hizo en un seminario teológico en Estados Unidos y el 90% estuvo de acuerdo en concederle el divorcio. Porque simplemente estaba la infidelidad, estaba el adulterio ahí. Ellos dijeron sí, entonces se concede, eso nomás. Se cumple con esa causal. Pero luego hay otras cosas que hay que considerar, que me imagino que ustedes ya consideraron rápidamente. El punto clave es la coerción. Si el guardia hubiera simplemente tomado a la fuerza a la mujer, sin mediar diálogo, ¿se configuraría el adulterio? ¿Podemos estar todos de acuerdo que la respuesta es no? Porque la mujer no tiene cómo oponerse físicamente. Del mismo modo funcionó con la esposa en el campo de concentración. La mujer fue víctima de coerción, ya que lo hizo para salvar la vida de su esposo. O sea, ella fue víctima de otra fuerza, no una fuerza física, una fuerza mental, psicológica. Porque ¿qué hubiera pasado si este hombre asesina a su esposo? ¿Cómo viviera esa mujer? Arrepentida de haber mejor accedido a eso con tal de que viviera su esposo. Hay un bien superior, mantener la vida de su esposo a como dé lugar. Llegamos a la conclusión que el adulterio era un pecado inferior al adulterio realizado con malicia premeditada. Y aquí estamos en el área gris. Una mujer que está casada, está con otra persona que no es su esposo, ¿es adulterio? No siempre. En este caso no. ¿O sí? ¿Estamos todos de acuerdo que no? Pero hermano, no venga a dar vuelta aquí. No. Porque no fue su voluntad, fue obligada. Entonces, se da cuenta que
Es difícil decidir y a veces los cristianos nos ponemos así. Estamos en el área blanca, virtud, y no hay nada más. Y de repente nos empieza a salir una barba y unas ropas medias raras, como los fariseos. Comenzamos a transformarnos. No, si cayó en pecado. Es que ¿cómo? Si conoce la palabra de Dios. Todos conocemos la palabra de Dios. El bien y el mal, pero también todos podemos caer. Y como dice la palabra, ustedes que son espirituales, restauren a esa persona con mansedumbre. Y a veces nos ponemos muy criticones, muy faltos de amor. Dice la Biblia que nosotros también debemos ir contra el pecado. O sea, no quiere decir, no importa lo que hiciste, está todo bien. No, pecaste, debes asumir las consecuencias, pero no te vamos a dejar solo. Tienes que seguir adelante. Vamos a salir de esto. Y este caso nos lleva a que en el área gris podemos caer en distintas circunstancias. El complejo de la justicia y el complejo del pecado. Los fariseos tomaron los 10 mandamientos de forma simplista. Ellos hicieron juicios éticos superficiales y por lo tanto distorsionados. Sin embargo, Jesús destruyó este pensamiento con el Sermón del Monte. Vamos a leer Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. ¿Lo tiene? Mateo 5, 21 al 22 dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y vamos a leer el 27 y 28. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, hasta ahí nomás. 2 pensamientos, 2 enseñanzas iguales pero aplicadas a 2 pecados diferentes. Podríamos decir lujuria, adulterio, y tenemos enojo y asesinato. Un psiquiatra se cuestionó el Sermón del Monte, indicando que el pecado de lujuria no era tan malo como el adulterio. Mirar, no hay nada malo. Hay gente que dice, yo puedo mirar lo que se ofrece en la vitrina sin comprarlo y cosas así, como empiezan a hacer juegos de palabras. O que la ira fuera tan mala como el homicidio. Esta es una visión simplista de la ley de Dios. Jesús está enseñando otra cosa. No está diciendo, la lujuria es tan mala, tan cochina, como el adulterio. ¿Eso dice Jesús? Lo que está haciendo Jesús es yendo a el primer paso que usted pone dentro de esa cinta transportadora, que es la lujuria o el odio o el enojo contra otro, o maldecir a otro, o tenerle mal a otro. No, si yo le tengo mal, sí es cierto, pero yo no he matado a nadie. Pero estás en esa cinta que te va a llevar. Yo no tengo pistola, no le voy a disparar a nadie. ¿Y a quién se toma esa enseñanza? Los fariseos. Ninguno de los fariseos habían dado muerte a alguien. Ellos decían, no hemos matado a nadie, estamos libres de culpa. Pensaban que estaban cumpliendo
la ley a la perfección, pero Jesús expuso las implicaciones más amplias del complejo de la ley. No matarás significa más que simplemente no matar. Este mandamiento prohíbe todo el complejo que lleva al asesinato. Y su virtud opuesta es promover la vida. ¿Qué es todo el complejo del asesinato? Si yo desde matar a una persona retrocedo un poco, es planificar, hacer una premeditación de matarlo. Después, si retrocedo, tengo en mi corazón odio, rencor, venganza. Y si me retrocedo más, algo que pasó, me enojé y ya esa persona me quedó aquí, entre ceja y ceja. ¿Se da cuenta cómo yo me subo a una parte y comienzo a avanzar y puedo llegar? Y si usted le pregunta a todos los que están condenados por asesinato, la mayoría le diría, no sé cómo lo hice, no sé en qué momento pasó. Y en muchos de los casos, no sé si usted lo ha visto documentado, bueno, hay distintos canales en el cable donde hablan de muchos casos de asesinato y todo, y cuando lo entrevistan, ellos solamente vuelven en sí una vez que la persona ya está fallecida y ellos ya no tienen que hacer, pero sí, obviamente, actuaron con ira, con enojo, por algo que les provocó, pero por años. ¿Se da cuenta? Y eso hace que la persona haga cosas que son realmente impensadas. ¿Cuál es la virtud opuesta al asesinato? Es promover la vida, promover el bien hacia los demás. Por lo tanto, si a mí me cae mal alguien, si yo busco que esa persona caiga o se vaya de la iglesia o le vaya mal, ¿estoy promoviendo la vida? ¿Estoy promoviendo el bien? Estoy en pecado. Entonces Jesús, ¿qué es lo que dice? No te metas ahí en esa cinta transportadora. Métete acá al otro lado, de promover la vida, la bendición del otro. Porque eso te llevará a un pecado peor. El complejo de la justicia y el complejo del pecado. Aquí tenemos una gráfica más o menos más clara. Podemos estar en la virtud, pero si caemos en el área gris, podemos tener dos opciones. En este caso, el pecado del homicidio, del asesinato, el primer paso es la difamación. Pecado no es en sí, porque puede decir, no, yo igual he hablado mal de esa persona, pero yo no le he hecho nada mal, no he planeado nada, pero sí le he dicho a todos que me cae mal, o sí que no lo paso ya. Difamación. No, me cae mal porque hizo esto. Ah, y el otro que no hizo nada, ya se crea otra imagen de la persona. Y luego comienza a haber odio. Y hay personas que, no sé si usted lo ha escuchado, y dice, odio, lo odio. Y eso sale del alma, casi. Pero es fuerte. Y finalmente el siguiente paso, el asesinato. ¿Y qué es lo contrario? Si estamos en el área gris, pero decidimos ir hacia la virtud, que es lo que Dios desea, es buscar el bien, salvar la vida y finalmente promover la vida. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Deseando el bien y bendiciendo a todos los que nos rodean, que es lo que dice la palabra de Dios. Edificados, amados, unos a otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, en estas situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer? Hacer la voluntad de Dios. Los fariseos decían, este hombre pecó, debe morir. Sí, pero vea las circunstancias por qué sucedió. No, es pecado, pecó, chao nomás, apedreado. Y así. Ellos eran así, pero Jesús mismo lo hace entrar en razón de que no es tan así. Para que una persona haya llegado a ese punto, tiene que haber cruzado todo ese camino hasta llegar hasta ahí. El espíritu de la ley de Dios.
Jesús reveló no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. ¿Ya escuchado esto del espíritu de la ley? El espíritu de lo que enseña la palabra de Dios. Incluso en el derecho chileno también se habla del espíritu de la ley. En el caso del homicidio, la difamación asesina al hombre en su espíritu, cosa que los fariseos habían pasado totalmente por alto y enfocándose solo en el pecado del asesinato. O sea, todo el deseo, todo el odio que tenían los fariseos contra Jesús, ellos decían, no hemos pecado en nada, somos santos, pero odiamos y queremos matar a Jesús, pero somos santos. Qué terrible, ¿no? Y Jesús los pone de manifiesto. Existen varias conductas que por sí mismas no conllevan cometer el pecado, pero sí nos pueden llevar poco a poco al pecado final, como lo es hablar mal de otro o difamarlo o el camino descendente de la lujuria. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco, hombres, mujeres que van dando pocos pasos sin darse cuenta, hasta que van llegando a cometer pecados contra su matrimonio, contra sus seres queridos, contra la iglesia, contra el ministerio. Y hermano, está plagado, lleno de casos de hombres, mujeres de Dios, usados por Dios grandemente, que han caído en pecado sexual, lamentablemente. Y hombres serios, con una trayectoria vasta en el Señor, han caído. ¿Y esto por qué? Porque poco a poco van hasta ese punto. Un ejemplo bíblico es Salomón, un hombre sabio que poco a poco comenzó a desviarse para hacerle caso a las mujeres que él tomó y lo llevaron a pecar. Un caso actual, un apologista muy conocido que se llama Rabí Zacarías, no sé si usted lo conoce, de pelo blanco, cabeza blanca, de familia de la India, pero vivía en Estados Unidos. De hecho, yo tengo algunos libros de él. Y él falleció hace como 2 o 3 años más o menos. Y cuando él falleció se destapó todo lo que había detrás, todo lo que hacía él. Y obviamente es un golpe que uno dice, ¿por qué? Si este era un hombre que era de mucha bendición. Y le quiero contar algo, hermano. No sé si usted se acuerda que hicimos un estudio de la apologética. Muchos de los conceptos y de algunos casos yo los saqué del libro de él. Pero hermanos, eso quiere decir que Dios es Dios. Y dice la Biblia que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado o manifestado. Y no porque haya sido un hombre de Dios o usado para atraer a otros al cristianismo, eso haya quedado en vano. Él simplemente cayó y nosotros nos vamos a lamentar. La iglesia donde él asistía, donde hacía sus conferencias, lamenta también la situación. Sus familiares se deben haber caído de espalda al enterarse de todo, porque también era algo oculto. Pero eso, ¿qué nos lleva a entender que esta situación del complejo del pecado puede comenzar por algo pequeño que uno dice, no es malo, no es malo, hasta que va llegando hasta un punto donde ya culmina el pecado en su totalidad. Bueno, en este caso se reveló ya una vez fallecido el hombre, pero hay otros que han sido en vida y todavía siguen tratando de sobrevivir. Y ahí está la polémica y ahí está el dilema de las iglesias que asisten a estos hombres, si los restauran y vuelven al pastorado o si continúan como hermanos, simplemente, sin ningún cargo. Entonces, esa es una decisión difícil. Están en el área gris. Porque por un lado dice, pero es un hombre tan usado por Dios, ¿cómo lo vamos a eliminar? ¿Cómo lo vamos a dejar así como un hermano más, que no haga nada más? ¿Cómo? Y ahí obviamente es complicado. Y tenemos muchos casos, y ahí es donde debemos pedirle sabiduría a Dios
primero en nuestras vidas, de no caer. Por eso Jesús enseña, el que llame idiota, fatuo, tonto a su hermano, ya está pecando. Eso quiere decir que si ya estás en eso, mejor detente y vuelve al camino correcto. No sigas ese camino. Si comienzas a mirar cosas que no corresponden, detente ahí y no allá cuando ya estás hasta con el barro hasta las rodillas. Eso es lo que Jesús se da cuenta, nos lleva al inicio para evitar caer en un pecado mayor. Y eso simplemente es el amor del Señor, que nos lleva a tener una vida pura delante de Él. Y ese es el espíritu de la ley de Dios. Hasta aquí llega este estudio, bueno, hoy día, así que vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras vidas y nos ayude a caminar en la virtud de su palabra, y si nos equivocamos en el camino, retomar el camino correcto. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos las gracias.